poquito más que eso, también hacia lo que es la teoría de la geofísica que nosotros aplicamos en la exploración minera, y también comentar un poquito sobre las utilidades que van de la geofísica, que van más allá de la exploración minera, ¿cierto? En temáticas de monitoreo ambiental, pero vamos a ir específicamente hacia la exploración minera. Aquí un poquito lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a proceder con una introducción, vamos a hablar sobre las fases de la exploración y el progreso cuáles son las fases del progreso de un proyecto minero y en qué fase de ese progreso del proyecto minero se encuentra la geofísica. También vamos a recomendar el ciclo, cómo debe ser el ciclo de un estudio o de un análisis geofísico desde la planificación y el estudio preterreno hasta lo que es la interpretación. Ahora no voy a tratar mucho sobre, no voy a tratar sobre modelamiento, puedo comentar si tienen dudas sobre qué software utilizo yo o qué software se utilizaron en los trabajos que voy a mostrar, de algunos que he hecho yo y otros que son de colegas, pero no voy a hablar específicamente sobre cómo se hace una modelación numérica eso. No voy a hablar sobre eso. Voy a hablar más que nada sobre la teoría de los métodos geofísicos aplicados a la minería y sobre la práctica en campo, cómo se hace en campo, y bueno, eso un poquito. Y un poquito sobre los casos. Bueno, voy a hablar sobre los métodos aplicados, vamos a partir por el eléctrico, después el magnético, el gravimétrico, radiométrico, un poco sobre geofísica de pozos, y bueno, cada uno va a tener su caso aplicado. Creo que no puedo achicar esta cosa. En un momento que esto me está como interfiriendo la pantalla. Ahí sí. Los principios de la técnica geofísica es que cada conjunto rocoso tiene propiedades físicas determinadas, ¿okay? Que lo hacen diferente a otros conjuntos rocosos. Si se cuantifican esas propiedades físicas del conjunto rocoso, se puede hacer un contraste e interpretar las continuidades de las unidades rocosas en profundidad. Los yacimientos minerales suelen presentar propiedades físicas muy diferentes a los materiales en su entorno, por lo que la exploración geofísica se muestra como una herramienta de investigación muy útil. Aquí va estas afirmaciones que, bueno, por ejemplo, en el método, bueno, yo voy a asumir que aquí hay un conocimiento previo igual de lo que son los métodos geofísicos. Ocupamos, ¿cierto? Ocupamos las capacidades, ¿cómo se llama? Ocupamos la física, ¿cierto? Las características físicas que tiene el cuerpo rocoso, y las cuantificamos o las medimos con cierto equipo, ¿cierto? Entonces, esos equipos, bueno, vamos a terreno, ponemos el equipo, pero antes de ir a hacer eso, no vamos a la chunte, como decimos acá en Chile, o vamos de forma aleatoria, vamos a un target o un lugar específico que nosotros sabemos que existe una anomalía en la concentración del macizo rocoso. O sea, eso es a lo que refiere este texto, que dice que si yo veo en un mapa geológico, por ejemplo, y veo una interacción de intrusivos con rocas volcánicas, probablemente a escala regional, eso no va a mostrar alguna anomalía, o sea, van a mostrar características físicas. Todo el macizo rocoso intrusivo granítico va a mostrar una característica y el volcánico va a mostrar otra. Entonces, pero todo ese macizo van a mostrar una característica similar, independiente cada una de ellas, pero
dentro de ellas, o en la interacción de ellas, puede que hayan anomalías con respecto a esa propiedad física que nosotros estamos mostrando, que nosotros estamos viendo en la interacción, o asociado a alguna falla, asociado a algún tipo de alteración, erosión, meteorización, lo que sea. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, esa anomalía, esa característica distintiva de los macizos rocosos. En el método de trabajo, los datos obtenidos se interpretan en el gabinete, ¿cierto? O en la oficina, o en el post-terreno. Luego de ir al terreno y tomar los datos, ¿cierto? Se intenta obtener un modelo geofísico, un modelo geológico en superficie o en profundidad respecto a la distribución de algunas de las medidas o parámetros. Existen mediciones directas y mediciones indirectas. Un poco de teoría, las mediciones directas son cuando nosotros no aplicamos una energía o medimos alguna propiedad física de la materia sin necesidad de aplicar una energía. Por ejemplo, la gravedad. Cuando nosotros cuando nosotros hacemos un método gravimétrico, nosotros vamos con el equipo, que es este que está aquí, esta cajita que está a la izquierda, no sé si ven el puntero, pero es la cajita azul, celeste con blanco, esa la vamos moviendo en estaciones a través de una grilla. ¿Qué es una grilla? Una grilla es un área, ¿cierto? Un terreno donde nosotros indicamos de forma óptima o de forma estratégica los puntos donde nosotros queremos tomar esas mediciones, y con esta maquinita vamos y tomamos mediciones, ¿cierto? De gravedad en este caso sería directo, porque no tenemos que infligir o inyectar algún tipo de energía hacia el subsuelo para poder medir. La gravedad es una propiedad física intrínseca, ¿cierto? No hay que aplicar nada para poder medirla. Al igual que la magnetometría, el campo magnético o la susceptibilidad magnética de los cuerpos, derivada del campo magnético terrestre, no hay que inyectar algo a la Tierra para poder medirlo. Al igual que la radiometría, o el método radiométrico, que tiene que ver con la descomposición radioactiva de los elementos, ¿cierto? Tampoco tenemos que inyectar nada a la Tierra para poder medirlo. En cambio, los métodos inducidos, se inyecta una energía en el suelo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo el método sísmico, que en este caso no lo vamos a hablar porque no aplica tanto para la minería, específicamente, bueno, y por cosas de tiempo tampoco vamos a hablar, por ejemplo, del electromagnético, que ese sí aplica, pero no para la minería, pero no, por cosas de tiempo no lo vamos a tratar, y porque traté de especificar en los que yo más me manejo, así que eso no lo vamos a tratar. Pero en el sísmico, por ejemplo, uno va con un martillo y pega un martillazo en una placa, ¿cierto?, que está conectada con unos cables, y eso lo estamos induciendo, ¿cierto?, una onda hacia el suelo, que nosotros vamos a medir la velocidad de propagación de esa onda para poder generar un modelo. Entonces ahí estamos induciendo una energía, igual que cuando inyectamos energía eléctrica, cuando aplicamos el método eléctrico, inyectamos corriente eléctrica al suelo, entonces ahí tenemos método inducido. Pero dentro de las fases de la exploración y del proyecto minero, tenemos diferentes etapas. Aquí, bueno, pueden ver en el eje X, ¿cierto?, están las etapas de la exploración y el proyecto minero, y acá en el eje Y pueden ver en escala logarítmica los costos, los valores asociados a cómo van aumentando los valores dentro del proyecto minero, ¿cierto? Entonces nosotros como geólogos, y bueno, estamos casi en todas las fases, pero la parte de la geofísica aplicada que vamos a hablar hoy día está en el punto, en la etapa 4, o en el de la valoración del objetivo, donde se incluye también la geoquímica, la geofísica terrestre, la cartografía y la topografía. Bueno, aquí un poquito de recomendaciones sobre cómo se realiza. Bueno, aquí pueden ver aquí está, esta es una imagen de cuando estuvimos aplicando sísmica para ver para que sísmica, esto lo aplicamos para ver temas de estructura, ¿cierto? Estábamos buscando estructuras porque queríamos ver por dónde se estaba infiltrando el agua del regadío, queríamos ver si había alguna estructura que estaba posiblemente infiltrando las aguas. Y aquí estamos haciendo, bueno, este método activo, ¿cierto? Teníamos que pegar el martillazo entre medio de estas cosas azules que se llama geófono. Y acá hay un tipo
con un computador recibiendo esas ondas que se generan cuando se pegan un martillazo acá, entre medio de estos geófonos. Aquí, bueno, esto es un método pasivo, también es sísmica, se ponen geófonos cada cierta cantidad de metros en diferentes configuraciones, con forma de L o con forma de T, según el objetivo, y se mantienen ahí y miden las ondas sísmicas constantes de, no sé, por ejemplo, asociadas a los autos que pasan o a las construcciones. Entonces, todo eso se ve si, por ejemplo, se mantiene midiendo constantemente esto, no hay que apegar el martillazo para poder medir. Entonces, la aplicación del estudio geofísico se asocia a un ciclo que se parte en el planeamiento de un problema geológico y culmina con un modelo físico que se retroalimenta y evoluciona. Es preciso identificar los contrastes físicos que llevan a aislar el fenómeno que se desea destacar, teniendo en consideración limitaciones, alcance de los métodos, profundidad, resolución requerida y condicionantes logísticas. Eso es súper importante porque hay veces que, no sé, sobre todo en tesistas, que quieren ir a hacer, no sé, por ejemplo, quieren hacer geofísica en algún sector, pero el sector es imposible llegar o muy caro. Entonces, ese tema hay que considerarlo. Ahora también el tema de los alcances del método, la profundidad. Por ejemplo, yo tuve un caso de un chico que quería estudiar el tema de la cuña salina o la intrusión salina, y teníamos un equipo al alcance, pero la cuña o el acuífero era muy profundo, estaba muy profundo. Entonces, no considerábamos que la máquina, eso era inexpertise, no considerábamos que la máquina no tenía la capacidad para llegar a tal profundidad, tampoco teníamos la cantidad de electrodos suficiente para poder alcanzar la profundidad a la que está el acuífero. Entonces, ese tipo de cosas hay que considerarlas antes de ir a terreno. También hay que considerar el problema geológico. ¿Cuál es el problema geológico que queremos identificar? O sea, hay que tener un estudio anterior a ir al terreno. Luego se requiere precisar la configuración del estudio, densidad de líneas, tamaño dipolar, distancia del sensor fuente, para la adquisición del terreno cuando las correcciones y controles de calidad. Bueno, eso es, por ejemplo, si nosotros queremos encontrar lo mismo del acuífero. Nosotros tenemos 3 cables de electrodos para el método eléctrico. Tenemos entonces, y cada cable mide 100 metros, vamos a tener, podemos hacer un cálculo para saber cuánto es la profundidad que vamos a alcanzar con esa medición. Entonces, hay que ser cuidadoso y hay que tener eso en consideración. El procesamiento de los datos y la interpretación integrada representa el aspecto diferenciador del resultado del estudio para lograr un real aporte del conocimiento. ¿A qué se refiere con interpretación integrada? O sea, que no solamente, que a veces la geofísica se queda corta y tenemos que considerar otro tipo de cosas, como descripciones de corte transparente o análisis geoquímico o simplemente sondaje, porque la geofísica en sí se queda corta a veces. Los modelos, bueno, y hay que interpretar en base a ambas cosas, ¿cierto? Al mapeo superficial también. Hay que integrar todo el conocimiento que generamos en el terreno para poder generar una interpretación valiosa, y si no, la geofísica se queda un poquito corta. Los modelos de hoy en día deben considerar la tridimensionalidad del espacio, ya sea con interpolaciones pseudo 3 dimensiones a partir de registros en 2 dimensiones o bien directamente en 3 dimensiones. La modelación e interpretación de los datos obtenidos necesariamente debe incorporar condiciones de borde dadas por la geología y las propiedades físicas de la roca. Bueno, aquí vamos a mostrar un poquito de este ciclo que yo recomiendo para poder tener una exploración geofísica exitosa. Bueno, partimos con el diseño del estudio geofísico. Dentro de ese diseño me refiero a planificación, ¿cierto? Cuando digo diseño, vamos con un objetivo geológico, contrastes físicos claros, resolución de muestreo, tenemos que tener claro eso, cuál va a ser nuestra resolución o nuestras profundidades, ¿cierto? Condicionantes logísticas, ¿cierto? Temperaturas, horas, tiempos de viaje, precios, ese tipo de cosas.
selección de método, alcance y modelos directos. Después tenemos la adquisición de los datos en terreno. Bueno, ahí tenemos que hacer topografía, fuentes de energía, necesitamos fuentes de energía, ¿cierto? Podemos ir con una batería. Seguridad, medio ambiente, control de calidad, calibraciones y correcciones. Después, procesamiento de datos, tenemos la modelación inversa, propiedades físicas, modelación constreñida, modelos 2D, 2.5D y 3D. Eso de la inversión es súper importante. A veces cuando uno está en el pregrado de geofísica, te hacen modelar, por ejemplo, tú fuiste a terreno y tomaron datos de potencial eléctrico, y vamos y modelamos de una en el RES, y no se genera el proceso de inversión. Eso es un error súper grande, bueno, y genera, por tanto, interpretaciones erróneas. Bueno, la interpretación integrada, que es lo que hablábamos delante, hay que considerar las propiedades físicas, límites de alteraciones, estilos de mineralización, las leyes del mineral, los controles estructurales, y el producto, igual conocimiento, comprobaciones con sondaje. Bueno, aquí estos son los métodos más utilizados en la minería o la exploración minera. Cuando digo, bueno, podemos decir en exploración minera, pero también cuando yo refería, cuando digo a la minería, pueden ser otras cosas también. Pueden ser, por ejemplo, lo que es las pilas de lixiviación, el monitoreo de las pilas de lixiviación, o también cuando se hace algún tranque, también ahí, también el relave, también se puede monitorear. No solamente el proceso de exploración, ¿cierto? Requiere minería, pero ahí salimos de la cuarta etapa, ¿cierto? Del proceso minero, del proyecto minero. Bueno, aquí en el método eléctrico tenemos el método de resistividad, de potencial inducido, o de polarización inducida. Bueno, aquí tenemos sus aplicaciones, bueno, el magnético, gravimétrico, radiométrico, y el electromagnético, que yo no lo he visto mucho, la verdad, pero en la bibliografía dice que se usa mucho. El método eléctrico en corriente continua, o método geoeléctrico, se fundamenta en el estudio de la propagación de la señal eléctrica en el medio. La geoeléctrica ha desarrollado una multitud de dispositivos, y el fin es el conocimiento de la resistencia, de la resistividad eléctrica presente en el subsuelo. ¿Okay? Esto, ¿qué quiere decir todo esto? Que, bueno, nosotros vamos a terreno con estas maquinitas que están acá. Esas maquinitas que están ahí arriba a la derecha. Van conectadas a un cable de electrodos, que es ese cable azul que se ve abajo. Ese cable se conecta a esos electrodos que van cada cierta cantidad de metros, y hay una maquinita que es como un cubo, que es donde se genera, donde se programa si vamos a hacer una medición de corriente continua, o vamos a hacer una polarización inducida, o queremos medir potencial espontáneo, que son diferentes capacidades que tienen las máquinas, o el resistivímetro, y que tienen diferentes utilidades, y que miden diferentes cosas también. No, en el levantamiento, bueno, dentro del método eléctrico, bueno, como dije antes, tenemos la corriente continua, también tenemos la polarización inducida, y tenemos el potencial espontáneo. Vamos a partir vamos a ocupar, el potencial espontáneo es más ocupado para temas de monitoreo ambientales, temas de agua, así que vamos a especificar más en la corriente continua y en la polarización inducida, que es la que más se aplica en la exploración minera. En el levantamiento de resistividad, la información sobre la distribución subterránea de la conductividad eléctrica se obtiene examinando cómo influyen las corrientes en la Tierra. ¿Ok? Entonces nosotros inyectamos una cantidad de electricidad, un voltaje, y tenemos esos electrodos que les mostré atrás. Estos electrodos que muestra aquí el geofísico, geólogo que está acá, o ingeniero geológico que está aquí trabajando, tiene 4 electrodos.
tiene su cable amarillo, ¿cierto? El cable de electrodo. Y él va a inyectar una corriente eléctrica, y estos dos, bueno, dependiendo del arreglo, pues vamos a pasar a ver lo que es el arreglo, o la configuración de electrodos, ya vamos a hablar sobre eso. Él va a inyectar corriente y van a haber dos electrodos que van a estar a cargo de medir, y dos electrodos que van a estar a cargo de inducir corriente eléctrica. ¿Okay? Como en todos procesos geofísicos, los levantamientos de corriente continua pueden describir en términos de energía de entrada, ¿cierto? Que es la inyección de corriente, propiedades físicas de la Tierra, o sea, cómo esa corriente que vamos nosotros a inyectar a la Tierra, cómo la Tierra va a responder con respecto a esa energía que nosotros liberamos dentro de ella, y eso va a generar una señal o un dato que nosotros vamos a medir, en este caso con los electrodos, y lo vamos a recibir con el resistímetro. Bueno, utilizando el esquema de color, bueno, aquí vemos el mismo esquema, bueno, acá ven el color azul, ¿cierto? Bueno, este es el tema, esto es cómo funciona, ¿cierto? Cómo funciona, cómo se realiza cómo es la metodología de la aplicación de la corriente continua. Tenemos la inyección de corriente, bueno, en este caso vemos como tres cuerpos litológicos o rocosos con propiedades físicas diferentes, responden de manera diferente, ¿cierto? Tenemos uno amarillo, uno rojo y uno azul. O sea, su conductividad eléctrica, bueno, ahí hay que tener mucho cuidado cuando uno habla o cuando se refiere a este tipo de cosas, porque lo que mide esto no es conductividad directamente, o sea, nosotros en el programa estamos muy acostumbrados a interpretar y decir la conductividad eléctrica o el método eléctrico mide conductividad eléctrica. Claro, podríamos decirlo, pero es de forma indirecta, porque lo que mide realmente esto es la diferencia de potencial eléctrico. Diferencia de potencial eléctrico y, bueno, cuando nosotros obtenemos ese dato de diferencia de potencial eléctrico, se considera, además de la cantidad de corriente, el arreglo, que es cómo se ordenan los electrodos en la superficie. eh, eh, Nosotros vamos a obtener el valor de la resistividad aparente, que es la resistencia de los materiales, ¿cierto?, a que pase la energía eléctrica a través de ellos. Entonces, luego de la resistividad aparente, nosotros podemos, luego de un proceso matemático que se llama inversión, que es lo que hacen los software, como el RES, nosotros obtenemos la resistividad real, y es recién en ese momento cuando podemos comenzar a interpretar. Ahora, ¿por qué decimos conductividad y por qué está tan normalizado decir conductividad? Porque, claro, la resistividad es lo contrario a la conductividad, entonces esa es la única como explicación que a mí se me da. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Esto es un ejemplo de un cuerpo de agua. Un ejemplo de resistividad aparente en 3 dimensiones. Bueno, aquí un poquito de lo que estábamos hablando sobre el lenguaje que nosotros tenemos que utilizar, el término conductividad, ¿cierto? Resistencia, resistividad y conductividad. Acá tenemos los valores de conductividad que se miden en Siemens, ¿cierto? Tenemos valores bajos para rocas intrusivas, y para minerales metálicos tenemos valores altos de conductividad eléctrica. Aquí hay un par de afirmaciones. Los suelos y las rocas están compuestos principalmente por minerales de silicato, que son esencialmente aislantes, o sea, que no permiten el paso, ¿cierto?, de corriente eléctrica. Las excepciones incluyen a la magnetita, la hematita, la hematita especular, carbono, el granito, la pirita, la perotina. Entonces, eso nos da un pie para lo que es la polarización inducida, ¿por qué sirve entonces? Para identificar yacimientos. Bueno, porque los elementos metálicos que no son de nuestro interés son altamente conductores, entonces, bueno, ahí nos sirve. También para temas de porosidad, permeabilidad hidráulica, que son más para temas aplicados a la hidrología y hidrogeología.
Bueno, configuración de encuesta o de survey, que en la bibliografía normalmente se encuentra así. Existe una amplia variedad de configuraciones que se utilizan comúnmente para recopilar datos, ¿cierto? De corriente continua o de polarización inducida. El tiempo de información necesario hay que considerar, bueno, antes de tomar ese dato, hay que considerar ese arreglo de electrodos que yo les vengo hablando hace rato, o cómo ponemos los electrodos en el terreno. Entonces, en el campo, la elección de esa matriz, o de esa, cuando nos referimos a matriz, me refiero a ese orden de los electrodos, debemos considerar el tiempo de información necesaria, el tiempo del modelo, el tipo de modelo, perdón, la economía de la situación, y debemos considerar el arreglo, ¿cierto? Aquí tenemos más claro, ¿cierto?, lo que dice el arreglo de Wenner, que es que entre el A, M, N y B, A y M son los electrodos que A y M, A y B, perdón, son los electrodos que van a inyectar corriente, y M y N son los que van a medir corriente. Entonces, en el caso del Wenner, del arreglo de Wenner, la distancia entre esos electrodos es siempre igual, siempre la misma. Y cada arreglo, bueno, hay arreglo de Schlumberger, cada uno con su diferencia, ¿cierto? Y dipolo, dipolo, estos son los tres más utilizados. Cada uno tiene sus propias características o potencialidades, ¿cierto?, que lo hacen diferente y que lo hacen preferir uno por sobre el otro. Acá vemos un ejemplo de un arreglo. Este arreglo es un arreglo dipolo-dipolo. Podemos ver, si se fijan, no sé si lo verán animado, pero la idea es que, a ver, lo voy a mover de nuevo, que ven, ese sería ese como los dos primeros electrodos se van moviendo un espacio y hay otro que se va moviendo rápido, claro. Entonces es así como se van obteniendo los datos hacia abajo. Vemos cómo se va moviendo, ¿cierto? Y va generando, tomando los valores en profundidad. Mientras más distancia tenga el A, B con el M y el N, que son los que miden, bueno, estos miden entre medio, porque así funciona el arreglo dipolo-dipolo, vamos a obtener mayores profundidades, ¿cierto? El estudio de polarización inducida, ya dejamos atrás la corriente continua y ahora vamos hacia la polarización inducida, que también está dentro del método eléctrico. La polarización inducida ¿en qué consiste? Para hacerlo corto, nosotros inyectamos corriente y en un tiempo determinado cortamos esa corriente y medimos el tiempo en que se descarga. Bueno, entonces al inyectar corriente el suelo se carga, ¿cierto? La roca, el suelo se carga. Entonces nosotros medimos el tiempo en el que ese cuerpo rocoso se descarga y eso le llamamos cargabilidad. Cargabilidad. Entonces con eso, bueno, es muy aplicado a todo el tema de la exploración minera. Sobre todo de depósitos minerales metálicos diseminados. Aquí, bueno, esto es del Telford, que es un libro que les recomiendo mucho a los que quieran aprender esto. Aquí salen los tipos de roca y su valor de cargabilidad. Aquí las aplicaciones directas, reales, de que nosotros, de lo que podemos hacer con cada uno de los métodos. El método de resistividad aparente, porque estuvimos hablando antes de la corriente continua, lo mismo. Bueno, sirve para detección de cavidades, caracterización geotécnica, exploración de aguas subterráneas, mapas litológicos, investigaciones arqueológicas, detección y monitoreo de plumas contaminantes, y monitoreo por lapso de tiempo en procesos de subsuelo, como infiltración gestionada, cuñas salinas, túneles y fugas de presa. Bueno, aquí yo marqué en verde los que están más asociados al proceso minero, ¿cierto? La detección de plumas y monitoreo de plumas contaminantes para hacer mapas litológicos, o más que para hacer un mapa litológico, para potenciar un mapa litológico, ¿cierto? O sea, nosotros podemos hacer una caracterización, un mapa con geofísica, de corriente continua, pero es completamente necesario siempre acompañarlo de un mapeo de geología de superficie.
Bueno, y la polarización inducida y el potencial espontáneo nos sirven para la exploración mineral, la delineación de arcillas, la cartografía en NaPL, detección de vertidos, monitoreo de aguas subterráneas, control de movimiento de las aguas subterráneas de empresas y diques. Bueno, aquí hay un ejemplo también de esto, es en una laguna. Veíamos esto es de polarización inducida, pero aplicado a temas de contaminación de acuífero, como ese manchón amarillo que no corresponde para nada, porque aquí debería existir todos estos colores, porque el contexto geológico de ese lugar, bueno, eso para poder interpretar hay que siempre tener en consideración el contexto geológico. Entonces el contexto geológico en este sector eran arenas, areniscas con fósiles, ¿cierto? De moluscos, todo muy nuevo, semiconsolidado, entonces se esperan valores de conductividad claro, de cargabilidad, perdón, muy bajos, que están delimitados. Si lo ven en esta tablita que sale al lado, bueno, no, o sea, sale aquí abajo, perdón, le indica valores de cargabilidad bajos, ¿cierto? Eso deberían estar en todos lados aquí, pero se ven estas manchones, se ven que este lago o laguna o acuífero asociado está, bueno, en un sector urbano. Bueno, algo por ahí podría ir la interpretación de por qué se ven esos manchones amarillos de conductividad alta, de cargabilidad alta, perdón. Aquí hay algo que no se considera siempre y que es súper importante, yo creo, que es que, bueno, los software, el ERT, el REST o el DC IP 2D, el que sea que utilizan el Geosoft para hacer sus inversiones o su modelo, ¿cierto? Requiere que consideremos la topografía y que tomemos datos de la topografía. Y bueno, los software se pueden incluir, en los software se pueden incluir esos datos de topografía, porque miren cómo cambia. Miren cómo cambia, acá tenemos una sección de resistividad aparente. Y aquí está, ¿cierto? Normal. Pero miren cuando agregamos la topografía, cómo cambia, ¿cierto? Entonces esto disminuye el error, vuelve más certero nuestro modelo. Bueno, aquí ya empezamos con lo que son los casos reales, los casos aplicados a la minería. En este caso vemos un monitoreo de una pila de lixiviación. Esto en el norte de Chile. Entonces, ¿qué hicieron estos gallos? Como ponen agua encima, para que el agua irrigara hacia mayor profundidad y la lixiviación fuera más potente, eficiente es la palabra. Ellos hicieron dos perforaciones, una aquí, ¿cierto? Y una acá. Entonces, primero hicieron una medición antes de hacer la perforación. Esto lo hicieron con polarización inducida, ¿cierto? Entonces, ellos hicieron esa medición, ¿cierto? Obtuvieron estos valores estos valores azules, ¿cierto? Son bajitos, y este manchón, que es un área impermeable. Entonces, esto es de carga, de resistividad aparente, porque estamos viendo aquí valores de impermeabilidad, entonces estamos hablando de conductividad. Entonces, estos valores rojos está muy impermeable, o sea que la conductividad es muy baja. Por tanto, aquí, cuando ya hicieron estos pozos para que el agua irrigara con mayor facilidad, la conductividad disminuyó, y así sucesivamente fueron midiendo 50 días acá, después, cómo fue cambiando, cómo fueron monitoreando. Eso. En caso de minería, pero asociado a un tema de optimización de pilas de lixiviación. Acá, más aplicado a la exploración, este es un caso en Canadá. Bueno, aquí aplicaron polarización inducida, aquí pueden ver fotos del terreno, y se ve clarito este manchón morado, que bueno, y esto que son los sondajes, cómo se ven las zonas de oro. El oro tiene su valor de cargabilidad, ¿cierto? Lo asociaron a este manchón morado y bueno, calza perfecto.
acá en un depósito en Australia. Y acá lo interesante de ver, más bueno, que es un depósito grande y que de lo que tiene, ¿cierto? Es ver que cómo cambia el resultado de nuestro modelo geofísico cuando nosotros hacemos una inversión. Cuando nosotros no consideramos la inversión, esto contiene mucho error. Puede estar dentro del 30, 40% de error, y eso, interpretar sobre esto es demasiado arriesgado. Entonces, cuando dice resistividad aparente o polarización inducida aparente, esto no hay que interpretarlo, hay que interpretarlo después que nosotros invirtamos. Entonces, bueno, aquí ya dice, esto ya está con su inversión correspondiente, la imagen de la derecha, y vemos ya como la persona que hizo este trabajo ya pudo hacer interpretaciones sobre estructuras, ¿cierto? Eso. Este trabajo que es muy, muy bueno, es del profe, bueno, me olvido del nombre, de Sebastián Aguilef y el profe Víctor Maxaev. Ellos lo que hicieron fue, bueno, este es el mapa de la zona. Vamos a ver aquí la mina Casualidad, que está en el norte de Chile, zona mineralizada de cobre, hierro y oro, bajo unas gravas, bajo muchas gravas, muchos metros de grava. Y este es el contexto geológico, hay rocas volcánicas, ¿cierto? De la formación, me parece que son de la formación La Negra, estos que son intrusivos, y bueno, ese es el contexto. Estas rocas verdes me parece que son cretásicas. Claro, formación La Negra me parece que es jurásica, y esta formación verde debe ser cretácica, son areniscas, cosas así. Ese es el contexto. Entonces ellos hicieron esta línea o este perfil de polarización inducida. Y estos fueron bueno, este es el contexto, bueno, seguir viendo formación La Negra, ¿cierto? Rocas volcánicas, jurásicas, la mina Correa, Casualidad y formación Bandurria. Aquí un poquito sobre el trabajo de campo, podemos ver un manto de sulfuros, también óxidos de cobre. Y acá ya vemos el trabajo de los perfiles de polarización inducida, de resistividad. Aquí hay de corriente continua, son los de arriba, y de polarización inducida los de abajo. O sea, corriente continua, porque acá dice resistividad eléctrica, ¿cierto? Y acá cargabilidad eléctrica. Entonces tenemos, además de eso, bueno, eso es lo que muestran los colores, ¿cierto? Los colores muestran los valores de resistividad, y acá abajo los valores de cargabilidad. Podemos ver, si hacemos una descripción, los valores aquí son medianamente altos de resistividad. Y acá abajo, en el de cargabilidad, tenemos estos manchones, ¿cierto? Naranjo, esto rosado, que algo nos está diciendo algo interesante ahí aquí. Tiene altos valores de cargabilidad. Podría estar asociado a las menas de esos elementos que estamos buscando, que era oro, hierro y cobre. Estos DDS y DDS7, RS309 son sondajes que se hicieron aquí. Aquí otras secciones de la misma mina, el mismo prospecto en verdad. Aquí, bueno, este que no fue tan exitoso, este de acá, que fue bastante exitoso. Así sucesivamente van haciendo sondaje, donde hacen sondaje o donde hay sondaje, porque estos sondajes, bueno, estos sondajes son de aire reverso, y creo que hay uno de diamantina. Ellos, ahí es donde hacen los perfiles de, de, de cargabilidad y de resistividad. Acá pueden ver este trabajo, bueno, es lo que él hizo fue, a través de los sondajes, calculó los porcentajes de los compuestos, ¿cierto? De magnetita, calcopirita, pirita y de sulfuro, bueno, del sulfuro en general, y graficó la cargabilidad y la resistividad, ¿cierto? Para poder asociar los valores, a ver si los valores de cargabilidad los valores de cargabilidad alto y de resistividad baja estaban asociados a esos cuerpos mineralizados
o a esas menas, ¿cierto? Esas menas de cobre, de hierro. Eso es lo que hizo aquí también. Y aquí él obtuvo sus interpretaciones, bueno, que las zonas de cargabilidad alta estaban asociados a las menas, ¿sí? Para hacerlo muy corto. Ahí terminamos con el método eléctrico, ahora pasamos al método gravimétrico, voy un poquito más rápido. El método gravimétrico de prospección es un método pasivo, lo que hablamos al principio, o directo, que detecta las anomalías de gravedad producidas por los cambios laterales en la densidad de las rocas. ¿Okay? ¿Qué determina la densidad de la roca? Esa es la pregunta. ¿Y por qué hay rocas que son consideradas o que se miden o que muestran un valor en miligales, que es el valor en el cual se mide la gravedad, mayor? Si vemos esta tabla, la tabla de la izquierda, o sea, de la derecha, ¿verdad? ¿Qué podemos ver? ¿Dónde están los valores altos aquí? La arena, por ejemplo, vemos del 1.6 al 2, pero si vemos la hematita, vemos 5.1. Entonces ahí ya podemos tener una idea de cuál es, más o menos, qué podría ser lo que hace que un cuerpo, que un macizo rocoso, sea más denso que otro. Quizás tenga que ver con su composición, quizás tenga que ver con su compactación, con su alteración, ese tipo de cosas, son las que van a determinar la densidad del cuerpo. Bueno, para la aplicación en ingeniería, exploración y escalas geológicas regionales o continentales, las mediciones de campo gravitacional de la Tierra se utilizan para mapear las variaciones de densidad del suelo. ¿Okay? Si nosotros tenemos esto se ocupa mucho para mapeo regional. Antiguamente acá en Chile, ya no sé si se hará, pero antiguamente acá en Chile, cuando uno ve las cartas geológicas antiguas, bueno, esto se mapea, pues se puede mapear en terreno, en superficie, pero también se puede mapear de forma aérea. ¿Okay? Entonces, cuando se hacían los mapas de escala, gran escala, eh, se aplica esto porque van en el avión y hacen mediciones gravimétricas con forma de grilla, ¿cierto? Con forma eficiente, hacen esas mediciones y luego esas variaciones de densidad a escala regional no nos van a determinar, no sé, quizás algún tipo de alteración más local, pero sí nos van a mostrar las variaciones de densidad que tienen los diferentes tipos de rocas. Por ejemplo, sí o sí nos van a diferenciar la densidad de un macizo rocoso intrusivo con el de una arena semi-consolidada. Obviamente estoy dando el ejemplo más extremo, pero así funciona. Bueno, los factores que afectan a la gravedad, la latitud. No es lo mismo medir gravedad en el Ecuador que en el Polo Norte. Eso es un punto. Cuando uno hace estas mediciones, tiene que hacer ese tipo de correcciones en el terreno, en la máquina. La elevación, o sea, si nosotros medimos en el avión, no es lo mismo que medir en el suelo. Eso también requiere una corrección. El efecto de losa, o es que cuando, por ejemplo, estamos en una elevación, pero no necesariamente estamos volando en un avión, me refiero a estamos arriba de un cerro, estamos arriba del cerro y abajo tenemos cuerpo rocoso, macizo rocoso, porque estamos en un cerro, en una montaña. Entonces, eso también genera la diferencia que genera la gravedad de estar en la altura con el macizo rocoso genera un error. Entonces ese tenemos que corregirlo, y eso es lo que se corrige con la corrección de Bouguer, la anomalía de Bouguer. Aquí otros factores que alteran, que afectan las mediciones de gravedad, bueno, las mareas terrestres, que bueno, son valores muy pequeños, pero hay que considerar las variaciones de densidad lateral por cambios litológicos o estructurales o de alteración. Yo diría más de macizos rocosos, de tipo de roca, de estructurales, cosas regionales. Las anomalías estructurales a gran escala, bueno, eso es lo que acabo de decir. Para exploración, objetivos petroleros, bueno, ahí vamos a ver unos ejemplos de esto mejor. El procedimiento de campo, por aquí pueden ver, esto es ya gravimetría, pero terrestre. Bueno, requiere su calibración, su configuración de rango, según lo que estamos midiendo, cómo estamos midiendo. El checkdown, que es que se le da un golpe suave al lugar donde se va a poner la máquina.
la nivelación del instrumento y las lecturas. El procedimiento del survey o de la encuesta o de la medición. Bueno, aquí pueden ver eso, que es lo que se llama la grilla. Esos puntos rojos son donde se va a hacer la medición. Cada cuánto espacio vamos a ir con la cajita y vamos a medir. Si es que vamos a andar con el equipo terrestre, si vamos a andar con el aéreo, bueno, cada qué cantidad de espacio vamos a medir. Y hay que considerar también, si lo vamos a hacer de forma aérea, la aceleración que tiene ese avión o esa avioneta, la forma que lo quieran hacer. Aquí, correcciones. Ese gráfico que ven ahí son los tipos de anomalía. La anomalía de aire libre, bueno, los tipos de corrección. Pueden ver qué tan diferentes son. Entonces, por lo tanto, y los valores en miligales que muestran, por lo tanto, no podemos interpretar de la misma forma o no podemos sacar las conclusiones de cada corrección. O sea, entonces tenemos la corrección, bueno, que son las más importantes. Hay como 2 más o 3 más que no están aquí. La corrección por latitud, que es lo que decía, que no es lo mismo medir en el polo norte que en el Ecuador. Si los polos de la Tierra están más cerca del centro del Ecuador, están más cerca del centro del Ecuador que el Ecuador. Sin embargo, hay más masa debajo del Ecuador y hay más aceleración centrífuga opuesta en el Ecuador. El efecto neto es que la gravedad es mayor en los polos que en el Ecuador. ¿Okay? Entonces, eso con fórmula, ¿cierto? Se corrige para poder tener la anomalía real generada por los cuerpos rocosos, ¿cierto? Y no por el efecto del lugar donde estoy midiendo. Bueno, la corrección de aire libre, que es por la altura, ¿cierto? Si vamos más para arriba, vamos a tener menos gravedad, o la medición de gravedad va a ser menos. Entonces nosotros queremos sacar ese espacio de aire que no estamos midiendo y tener el del macizo rocoso, o el del suelo. Bueno, la corrección de Bouguer, que es lo que corrige el efecto losa, que es lo que ya expliqué, y la corrección por la topografía del terreno. Bueno, aquí tenemos 2 mapas que son de un ejemplo, de un caso que les voy a mostrar más adelante, o en la siguiente, de la anomalía de aire libre. Podemos ver que tiene mucho ruido. Cuando digo ruido es que no muestra cosas claras. Muestra cosas claras, ¿cierto? Vemos valores de miligales, ¿cierto? De la anomalía de aire libre son muy bajos, otros son muy altos, y no sé, no es muy posible interpretar algo aquí. Esto está muy... También hay que tener cuidado porque cuando uno hace este tipo de modelamiento, aplica geoestadística, porque uno mide en un punto, mide en una grilla. Entonces, no es como que tengamos datos de todo esta superficie, sino que tenemos valores de ciertos puntos. Y eso, bueno, tenemos eso. O sea, que se aplica un Kriging de geoestadística y eso contiene un error. Entonces aquí esto contiene mucho error. Bueno, aquí me imagino que debe ser de Bouguer, o no recuerdo bien ahora. Sí, es de Bouguer. Aquí ya tenemos un poquito más clara la película, podemos interpretar con respecto a las densidades. Y acá está el caso real. Esto es en Argentina, donde hay hidrocarburos. Acá está la grilla, ¿cierto? El sector en Argentina. Y acá podemos ver este perfil, que es la anomalía residual, que para llegar a la anomalía residual hay que aplicar unas ciertas fórmulas, todo un procesamiento que no lo pueden hacer en el Excel. El perfil de la anomalía residual, y esto que se hace, bueno, estos modelos se hacen con el Surfer. Aquí están hechos con el Surfer, pueden ser con Geosoft, con la geoestadística aplicada, con un Kriging, y acá este modelo, este perfil, muestra estas trampas de hidrocarburo, que son las cosas, esas manchones amarillos, y esas rocas, ese macizo azul, son rocas estratificadas, y esas rocas rojas que se interpretan como plutones. No es que son, ¿no? Aquí no puedo hacer no tengo sondaje, entonces no puedo afirmarlo, ¿cierto? Pero sí, nosotros obtuvimos este perfil derivado de este mapa de densidades,
Y bueno, y luego con este programa se llama Mac 2DC, y ahí hay que ir jugándosela, hay que ir subiendo y bajando los valores de densidad para poder hacer que esta línea, que ya está calce encima justo, pero que calce la línea del perfil con la línea de los que generan los cuerpos. No un software que yo recomiendo mucho porque la verdad es súper poco amigable, no se entiende bien. Bueno, este es un trabajo que hice yo en Perú, para una zona donde hay trampas de hidrocarburo también. Eh, Siempre se fijan, como estamos en gravimetría, esto es en escala regional. Aquí estamos viendo unos domos de sal. Aquí, bueno, este es la anomalía de Bouguer, la anomalía residual, y como pueden ver, estas densidades menores, que son los valores azules, son esos domos de sal. Entonces nosotros identificamos estos domos de sal y podemos, quizás en ese lugar, acompañado con sondaje o lo que sea, quizás sería bueno ir al terreno y hacer sísmica, podemos encontrar quizás alguna trampa de algún hidrocarburo. Aquí más sobre gravimetría y magnetometría, pero aplicado a la minería en este caso. Está en el norte, en un yacimiento tipo IOCG. Acá podemos ver los mapas. Vamos a dejarlo esto pausado porque, bueno, quiero que vean sobre todo la última, y lo vamos a dejar pausado porque como tiene magnetometría y gravimetría, este es el resultado de la gravimetría, pero luego vamos a ver el de la magnetometría. Y bueno, y se van a conjugar ambos. Bueno, aquí pasamos ya al método magnético. La prospección magnética hace uso del hecho de que el campo magnético de la Tierra magnetiza los materiales en el subsuelo. O sea, bueno, aquí tenemos el mismo gráfico de antes. Tenemos una energía, una Tierra que responde a esa energía, y nosotros medimos la señal. Aquí está el colega midiendo, ¿cierto? Se requiere una estación que se quede quieta y que quede apuntando al norte magnético, y el que tiene que ir con esa cosa blanca que se ve acá, ¿cierto? Ese aparato blanco, que tiene que ir apuntando también en la misma dirección de la estación, que tienen que estar apuntando ambos al norte magnético terrestre. Aquí, bueno, aquí pueden ver cómo es el proceso de la magnetización de los cuerpos en el subsuelo, ¿cierto? En la Tierra, esta es la Tierra, tiene un campo magnético, ¿cierto? Este es el vector del campo magnético. Entonces, acá tenemos un cuerpo sin la incidencia del campo magnético, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando se le agrega el vector de campo magnético a ese cuerpo? El cuerpo ahora va a depender de su susceptibilidad magnética, va a magnetizarse y va a presentar una orientación, un campo magnético que va a estar determinado por esa susceptibilidad magnética y por la orientación del campo magnético terrestre. Bueno, y eso es lo que nosotros medimos, esa variación, entonces ahí obtenemos ese mapa que está ahí. Bueno, aquí estamos, un poquito de lo que está hablando, lo que es la propiedad de la susceptibilidad magnética. Los cuerpos rocosos no tienen un campo magnético, no tienen un campo magnético orientado. ¿Y qué es lo que hace esta HO, que es el campo magnético terrestre? Orienta ese campo magnético del macizo rocoso, o del macizo rocoso, y claro, lo orienta, y bueno, ya así como muestra la imagen de abajo a la derecha. Entonces, acá, ¿cómo hacemos las mediciones en terreno? Bueno, aquí hay un colega, ¿cierto? Preguntándose qué hacer. Aquí se encuentra, bueno, aquí, este es un ejemplo que dice campo magnético sobre una Tierra uniforme, o sea que todo el macizo, como hay que considerar como que todo el macizo rocoso fuera exactamente uniforme, o exactamente homogéneo, no hay variante, no hay variante en su composición, no hay variante en la cantidad de elementos metálicos. Entonces, ¿qué pasaría con eso? El campo magnético sería siempre el mismo, ¿cierto? Entonces aquí vemos el colega, está aquí el campo magnético enfrentado al campo magnético terrestre, lo mide y le da exactamente igual al campo magnético terrestre. Entonces, ¿qué pasa en el caso real, ¿cierto?
la inducción del campo magnético terrestre provoca campos inducidos en los macizos rocosos. Bueno, aquí está el macizo rocoso, aquí está el colega midiendo. El campo azul, o celeste, perdón, es el campo magnético terrestre, y el rojo, el campo magnético inducido por ese campo magnético terrestre. Entonces, ese campo, bueno, ese es el vector del campo inducido, y vemos cómo ese campo tiene, bueno, una forma, ¿cierto? Vemos esas flechas indican la forma, y el cuerpo blanco, que es el que vimos del colega de acá, ese objeto blanco, va a, va a medir ese campo magnético, la dirección de ese campo magnético. Luego vamos a tener una suma de vectores de campo magnético, y el resultado de esa suma de vectores nos va a dar la suma de ese, nos va a dar esa variabilidad, el dato que nosotros queremos obtener. Bueno, ahí está, y bueno, y eso va a depender del lugar donde se ubique el colega, ¿cierto? Porque si se fijan, el campo magnético en la parte izquierda de aquí va hacia arriba, pero acá va en forma tangencial, ¿cierto? Al campo magnético, y aquí va hacia abajo, acá al revés, ¿cierto? Entonces así, si el colega se para en diferentes partes del campo magnético, aquí vemos cómo se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha, va a variar, esos vectores van a variar, entonces el resultado va a variar también. Acá vemos ya el resultado de la suma vectorial, ¿cierto? Y bueno, y luego se llega al mapa. Bueno, aquí vemos, esto está súper bueno, así yo lo he hecho siempre, cuando he hecho este tipo de mediciones, lo he hecho siempre a pie. Tiene que haber una estación, y uno va con una caja y con el magnetómetro caminando, y tiene que fijarse, bueno, no tiene que llevar nada magnético, nada que fuera metálico en el cuerpo, y con el equipo apuntando al norte magnético, y tiene que ir alguien monitoreándote que no se mueva ese equipo, que no se mueva, que vaya siempre orientado con el norte magnético. Tú vas caminando y vas haciendo mediciones cada cierta cantidad de metros, haciendo una grilla que la ordenaste antes. Aquí está mucho mejor, mucho más optimizado, ¿cierto? Encima de una moto. Bueno, la aplicación, la búsqueda de minerales magnéticos como la magnetita, la ilmenita, la perotina, localización de minerales magnéticos, determinación de diseminaciones, la búsqueda de depósitos de hierro, ¿qué más aquí importante? El mapeo, caracterización de cuerpos minerales, geotecnia, mapeos estructurales, y eso, paleomagnetismo. Mira, aquí es lo que yo estaba mostrando antes, era este es el mismo caso de este yacimiento IOCG. Acá está el gravimétrico, y acá está el magnético. ¿Okay? Aquí igual hay unas correcciones, ¿cierto? Diferentes correcciones, y están los resultados, los mapas, ¿cierto? Y la interpretación. Esos dos cuerpos gravimétricos que marcaban la anomalía gravimétrica aquí a la derecha son dos cuerpos, ¿cierto? Acá también se muestran, o sea, hay una correlación entre la anomalía gravimétrica y la anomalía magnética que está asociado, ¿cierto?, a los contenidos de hierro de los elementos metálicos. Y entonces, ¿qué es lo que dice él? Bueno, es un mapa con estos cuerpos, ¿cierto? Identificando esos cuerpos. Acá están los perfiles que él realizó, y bueno, ahí están los dos cuerpos que determinan la anomalía. Acá están estas son las versiones ya de los mapas, pero con su inversión. Bueno, aquí este otro ejemplo del depósito del proyecto Dominga, que está detenido, bueno, está detenido hace varios años ya, aquí en el norte de Chile, por temáticas ambientales. Me parece que está detenido hace varios años. Con magnetometría pudieron determinar todo el tema de la profundidad y la forma del cuerpo, entre muchas otras cosas. Bueno, aquí otro caso de una mineralización de tipo manto en la falla, cercano a la falla de Atacama. También utilizaron magnetometría para el mapeo de estos cuerpos de hierro. Aquí también, aquí ocuparon dos cosas: ocuparon magnetometría y ocuparon polarización inducida.
Entonces lo que hicieron fue correlacionar la susceptibilidad magnética asociada a la magnetometría con los datos de carga de guía. Bueno, aquí ya pasamos al método radiométrico. El método radiométrico se puede hacer también de forma aérea y de forma terrestre. Vamos con un equipo que es específicamente es un espectrómetro de rayos gamma, que es un espectrómetro de rayos gamma, que es como una pistolita, que es como de este tamaño, muy pequeña y muy cómoda. Se puede programar para mapeos superficiales, y lo que hace es medir porcentaje de potasio del elemento, ¿cierto? Partes por millón de uranio, torio, pero en elementos radioactivos. Entonces, ¿por qué un espectrómetro de rayos gamma? ¿Por qué ocupamos un espectrómetro de rayos gamma? Porque cuando un elemento radioactivo se desintegra, emite radiación, ¿cierto? Que, bueno, hay diferentes tipos de espectros. En el espectro electromagnético, que están los rayos X, los rayos gamma, ultravioleta, están los rayos gamma en un espectro, ¿cierto? Entonces, la radiación que emiten estos elementos es la radiación gamma. Entonces, nosotros con esta maquinita podemos identificar ese espectro y determinar el porcentaje de esos elementos radioactivos que son el uranio, el torio y el potasio. Entonces, aquí nosotros, bueno, eso nos sirve para delimitar los tipos de arcilla y también tipos de roca. ¿Cierto? Tipos de roca, aquí, bueno, sí, aquí con los porcentajes, ¿cierto? Normalizando los porcentajes de ese tipo de esos tipos de elementos, de la abundancia de esos elementos, podemos identificar o acercarnos a la roca. Aquí el tipo de roca que es. Bueno, aquí está, este es el equipo, bueno, el equipo que yo he utilizado. Y bueno, es súper cómodo. Y bueno, uno puede programarlo para ir midiendo que vaya el equipo tomando cada una cierta cantidad de tiempo, o uno puede ir haciendo su propia grilla, ir midiendo. Bueno, las aplicaciones son para medir la presencia de sustancias radiactivas en la roca, en la búsqueda de yacimientos minerales de los elementos radioactivos como el uranio, el torio y el potasio. Además, se usa para detectar minerales de interés económico asociados a dichos elementos. Esto es súper importante porque ¿dónde encontramos esos elementos radioactivos? ¿Dónde los encontramos? Bueno, el potasio es bastante común, ¿cierto? Lo encontramos en rocas intrusivas que tengan el despato potásico, por decirlo, ¿cierto? De la forma más simple, pero ¿dónde también encontramos uranio y torio? El uranio, por ejemplo, lo podemos encontrar en partes por millón, quizá en algún tipo de pegmatita, y la pegmatita nos puede ayudar a vectorizar el pórfido, por decirlo así, el sistema porfírico, o quizá el uranio y el torio no podemos asociar a algún tipo de alteración hidrotermal. Entonces nos ayuda también a ver, nosotros si determinamos qué tipo de alteración hidrotermal estamos hablando, en qué zona de alteración hidrotermal estamos hablando, o en qué tipo de zona de alteración hidrotermal nos encontramos dentro de las asociaciones de alteración hidrotermal, podemos vectorizar también hacia qué lugar nos tenemos que dirigir para encontrar la mejor ley, ¿cierto? O si queremos ir hacia la zona de los sulfuros, hacia la zona de los óxidos, así. La búsqueda de uranio ha sido objeto principal de la prospección radiactiva, ya que el uranio es el combustible principal para energía atómica. Entonces, bueno, en este caso esto no aplica mucho a Chile, pero para eso se usa. Y el hecho de que las distintas rocas contengan diferentes cantidades de elementos radiactivos permite que el método radioactivo se pueda usar para la cartografía geológica. Yo diría que una escala pequeña, mediana escala, no escala grande como escala regional como se usa con el radiométrico. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, bien, de Tiltil, aquí cerca, en Chile, en la zona central, bueno, una mina, prospecto, y esos puntos rojos son donde se hicieron las mediciones. Acá tenemos la anomalía del potasio, el porcentaje de potasio, podemos ver ahí justo en la zona media, una anomalía positiva de potasio, que puede estar asociado a qué podemos asociarlo. Entonces ahí hay que tomar las consideraciones o la interpretación integradora, ¿cierto? Considerar quizás si hay información de sondaje o si hay mapeo superficial de litología, como ahí hacer esa correlación.
Bueno, y la anomalía del uranio, vemos como hay una mayor distribución del uranio allá en la zona norte del mapa. Y bueno, también ahí podemos asociar algún tipo de arcilla, algún tipo de alteración. Y aquí el torio, lo mismo, ¿cierto? Acá un trabajo de México que ellos hicieron, está muy bueno. Quería mostrarlo aquí. Estos puntos amarillos son los, bueno, aquí está el mapa geológico sobrepuesto a la foto satelital. Aquí están los puntos amarillos que son las zonas de muestreo o de mapeo radiométrico. Acá están ya los resultados sobrepuestos a la carta geológica y a la foto satelital. Entonces aquí podemos ver el porcentaje de potasio, como hay una anomalía positiva aquí en esta zona. Acá, bueno, aquí está la del torio. Así, no es mi objetivo decirles qué se interpreta de aquí, sino cuál es la metodología de interpretación. O sea, nosotros tenemos eh, diferente información y hay que ir conjugándola para poder interpretar de forma correcta. Aquí, bueno, ya saliendo del tema del radiométrico, quería agregar dos metodologías que están utilizándose mucho actualmente, que son técnicas de pozo, que son mediciones geofísicas en los pozos. Aquí está que es la sonda multiparamétrica, que se mide, se hace radiometría y también método eléctrico, pero en el pozo. Entonces eso es súper positivo porque, bueno, hacemos potencial espontáneo, resistividad aparente o polarización inducida dentro del pozo, y eso nos entrega información que nosotros después conjugamos con los sondajes, que, bueno, ahí tenemos información mucho más certera. Y ya vamos terminando. También el televiewer, que está súper de moda, que no sé por qué, pero en geofísica, el pregrado, no sé si aquí se nos enseñarán, pero es geofísica porque, sobre todo el acústico, porque hay uno óptico que baja una cámara nomás, ¿cierto? Y saca fotos, pero hay otro acústico que es lo mismo que el sísmico, que es que, bueno, una onda acústica es como es lo mismo, sería la misma propiedad física, la batimetría, que la onda sísmica, que en este caso del Acoustic Televiewer, que liberamos una onda sonora que viaja y nosotros vemos esa propagación, la velocidad de la reflexión de esa onda, y nosotros podemos hacer este tipo de modelo, donde vemos aquí las estructuras de- de- del pozo, y con eso hacemos análisis geotécnico, ¿cierto? Aquí tenemos las proyecciones de los polos, ¿cierto? Acá más ejemplos, podemos ver las estructuras, ¿cierto? También sus orientaciones, y todo se plotea para el análisis geotécnico. Aplicado a la minería, ¿cierto? Entonces por eso lo quise poner, porque se aplica, actualmente yo lo he visto bastante en la minería. Bueno, este cuadrito, para ir terminando, ¿qué factores que se deben considerar al aplicar un método geofísico? ¿Cierto? ¿Qué cosas debemos considerar para poder aplicar cada método? ¿Cierto? Pues se los puedo compartir. Y aquí ya estamos en conclusiones. La aplicación, para la prospección o la exploración de sulfuros macizos. La aplicación del método magnético es muy conveniente cuando los minerales tales como la magnetopirita, magnetita, se encuentran asociados a sulfuros útiles. La aplicación del método electromagnético entrega datos sobre detección directa de sulfuros macizos, y también puede detectar otros cuerpos conductores que sirven en forma indirecta en la búsqueda de estructuras favorables para la concentración de minerales útiles. La búsqueda de cuerpos de sulfuros macizos puede hacerse tanto en la superficie del terreno o como cierta altura sobre este. El costo de la aplicación es barato y se pueden cubrir grandes áreas porque se puede hacer de forma aérea. Entonces aquí para sulfuros macizos recomendamos eh, electromagnético y magnético. Para sulfuros diseminados se recomienda la polarización inducida en el método eléctrico. La evaluación efectiva de la exploración se basa en los siguientes factores. El método puede ser aplicado de tal manera que revela la presencia y distribución de minerales de lustre metálico sin entregar muchas pistas falsas debido a otros minerales de propiedades similares. Esta información es valiosa a la guía de ubicar los minerales de valor económico
Y el costo de aplicación del método permite en la gran mayoría de los casos, en relación al primer punto, la experiencia obtenida puede ser resumida en siguiente cuadro en la conclusión. ¿Cierto? Ahora, para la prospección de hierro, también aquí se recomienda el magnético, ¿no? Por todo lo que hablamos de la susceptibilidad magnética que para la exploración de magnetita y hematita, ¿no? De aquí una conclusión. La exploración minera cada vez es más riesgosa debido a la búsqueda de depósitos a mayores profundidades, excesiva sobrecarga postmineral, bajas leyes, puede ser optimizada extrayendo información valiosa a partir de una adecuada interpretación e integración de múltiples métodos como condición de borde, geología, geofísica, geoquímica, imágenes, propiedades físicas de la roca, y adecuado modelamiento que permite la estimación del potencial del proyecto estudiado. Detección de los mejores blancos, reducción de recursos y tiempo para una exploración exitosa. En resumen, tomar decisiones relevantes de manera oportuna y a bajo costo relativo. Eso, chicos, muchas gracias por su atención. Me extendí un poco. Traté de demorarme la hora, pero demoré un poco más. Sí, las preguntas si quieren. Sí que hay preguntas. Sí. Mm. Sí, sí, pero eso es muy variable, o sea, va a depender, bueno, siempre va a depender del método y, no sé, por ejemplo, a ver, por ejemplo, método eléctrico en Perú, yo sé que debe estar, no, la prospección eléctrica de 1 kilómetro puede estar entre $1.000 y $1.200, eh, algo así. Eh, Eso, yo creo. Ahora el resto eh, no sabría decirte cuánto vale así en dólares, la verdad. Pero el eléctrico es lo que yo sé cuánto vale, pero porque los otros métodos yo lo he realizado, pero con equipo, bueno, hay que considerar el arriendo del equipo, ¿cierto? Hay que considerar el trabajo, el recurso humano, eh, hay que considerar, eh, ¿cómo se llama? El transporte, el lugar. Entonces, no es barato, no es barato. De hecho, siempre hay geólogos que dicen así como no, la geofísica casi no porque es muy cara. Pero lo bueno es el provecho que le puedes sacar si se hace bien. Pero sabría decirte exactamente cuánto, porque depende, siempre depende si estás arrendando, si eres dueño del equipo, si lo estás arrendando, ¿cierto? Si te lo prestan, no sé, eso depende. Pero para que tenga una idea, 1 kilómetro de método eléctrico te vale $1.000. Disculpa, a ver. ¿Dónde están esas preguntas? No, que no te entiendo bien, no te puedo escuchar bien, pero esas preguntas están en el chat, ¿no? Ok, aquí está esto, está al principio.
Mira, Julio, no sé si se ve la presentación. Vidrich, se ve la presentación, ¿cierto? Bueno, ahí está la respuesta a la pregunta, los parámetros del magneto telúrico, eh, para zonas, identificar zonas de silicificación, zonas de falla y brecha, o sea, para vectorizar, ¿cierto? Exploración mineral, vectorizar, y el radiométrico también, pero el radiométrico tiene el alcance de que también se puede utilizar para, para monitoreos ambientales, así que eso. Bueno, y ahí está la respuesta, está aquí en esa imagen. ¿Cómo? Veo a Abraham, sí, dice. ¿Cuál es el sentar en la utilización de la población y exclusión de pórfidos? Ya, esa es buena pregunta porque tenemos que considerar que para un pórfido masivo, cuerpos masivos de sulfuro, o sea, no recomendaría aplicar polarización inducida, más bien para cuerpos diseminados, digo, cuerpos diseminados, eh, metales diseminados, o sea, no vas como para, ¿cuáles serían los limitantes? Bueno, la limitante yo creo que siempre es que solo con el método, con la aplicación del método, te quedas corto. Tienes que hacer algo más, tienes que acompañar tu medición con algo más. ¿Y qué puede ser así algo más? Puede ser geoquímica o puede ser sondaje. Ahora alguien te va a decir quizá, bueno, entonces ¿para qué hacemos geofísica? Solo hagamos sondaje. Bueno, pero con el sondaje va a obtener bueno, la distribución del macizo, ¿cierto? Los tipos de roca dentro del pozo, pero cómo se distribuye si tú puedes, entonces, a través del sondaje, saber a qué roca correspondía ese valor de cargabilidad, entonces con la polarización inducida tú vas a tener, si haces un buen perfil, vas a poder obtener la distribución de ese macizo o de ese, claro, de ese cuerpo mineralizado. Entonces, ese es como lo positivo de hacerlo, porque el inconveniente, bueno, sería que sirve más o es más efectivo cuando son diseminados, o sea, en zonas más superficiales, ¿cierto? Pero ya para cuerpos masivos hay que acompañar con sondaje, ese sería como el inconveniente. Mm, Eso, yo creo. No sé si contesté a la pregunta de Abraham. Franklin, de Georradar. Bueno, yo nunca he ocupado Georradar, nunca. Lo he visto, pero no lo he ocupado, así que no podría darte una respuesta certera, pero por lo que yo conocí a un viejo no un viejo, un compañero que trabajaba con Georradar y me decía que las profundidades eran así, pero muy pequeñas, pero era que te entregaba información muy específica y a mucho detalle, pero la verdad no sabría decirte cuánto, nuevamente no sabría decirte qué profundidad exacta. Siempre las profundidades dependen claro, de ese tipo de cosas, como la que tú me dices, de las frecuencias utilizadas, o de los arreglos, de las grillas, ¿cierto? De la distancia entre las mediciones. Siempre la geofísica, al final, las profundidades que nosotros obtenemos o la calidad de la imagen que nosotros obtenemos depende de ese tipo de cosas, pero no sabría decirte sobre el georradar, no lo manejo. A ver, geología, excedente, exposición, gracia, configuración. ¿Qué configuración recomendada para diferenciar litologías precámbricas de alta densidad, como Greenstone Bell y filitas, con el método geoeléctrico de polarización inducida? Es una buena pregunta, porque dice litologías precámbricas.
y me imagino que están altamente, no sé, ¿cuáles serán las condiciones de ese macizo? Ahora sí está todo meteorizado, todo dañado, quizás sería bueno aplicar polarización inducida. Quizás yo pienso que para una caracterización lidológica la polarización inducida no aplica tanto, eh, pero sí aplica más en la corriente continua. La corriente continua más para mapeo. Siempre piensen así, la corriente continua o la resistividad aparente o irresistividad real para mapeo, identificación o delimitación de cuerpos. Pero para encontrar un cuerpo mineralizado, ahí ocupamos polarización inducida, más que para diferenciar entre algún tipo de roca. En ese caso, algún tipo de litología de diferentes densidades. Y si hablamos de densidades, recomiendo más que haga gravimetría. Gravimetría. Eso. Siempre ese es lo que yo decía antes, de que hay que tener como claridad de qué es lo que, primero, él tiene claridad de cuál es la problemática, ¿cierto? Él quiere identificar entre diferentes litologías, pero el método que identifica esa característica no es específicamente la polarización inducida. Que yo creo que es positivo hacerlo, o sea, podrías hacerlo y quizás obtenga algo bueno, o quizás, o quizás no. Lamento, pero yo, la verdad, en la polarización inducida siempre eh, para prospecciones de mineral o también para plumas, para mediciones de monitoreo de plumas contaminantes, de, no sé, de relleno sanitario, de acuíferos, ese tipo de cosas. No para densidades. Si hablamos de densidad o diferencias litológicas correspondientes a su composición, entonces tenemos que aplicar otro método. Yeah. Lamento que no se pueda, bueno, se puede, pero no te lo recomiendo. Pero, a ver, contestado tu pregunta. Voy a seguir leyendo las preguntas. Fran Castillos, no hablaste antes. A ver, no. Por otro lado, si encontramos una zona de alto y bajo magnético circundantes, ¿podría ser una zona favorable para la exploración de pórfido? Claro que sí, claro que sí, claro que sí, amigo, porque si encontramos una zona, estamos haciendo un mapeo magnético, y encontramos una zona que muestra una anomalía positiva y una anomalía negativa, estamos en un dipolo. ¿Y qué es lo que se magnetiza? Los elementos metálicos. Entonces, vamos ahí, hay que ir a explorar ahí. Entonces, ese es un buen target de exploración, como tú dices, Frank. Eh, para pórfido, para USG, para manto, trato ligado, todo lo que contenga alguna mena metálica, sí, hay que ir ahí con el mag. Y eso que tú dices, hay una zona de alto y bajo que se le llama un dipolo. Eh, Eso es un target, definitivamente. Pero como siempre, y lo he dicho varias veces, hay que ir a confirmar al terreno. Ir a confirmar el terreno, ir a ver qué es lo que hay realmente. Eh, Ojalá se pueda ver desde la superficie, pero si no, hay que hacer sondaje. A ver, ¿qué más? La profundidad del método geofísico. Bueno, la sísmica llega hasta la sísmica. Yo, bueno, tengo dudas con respecto a eso, ¿no? Pero la sísmica ha llegado a determinar la diferencia de la velocidad de propagación de ondas para poder delimitar las capas de la Tierra. O sea, imagínate eso, las posibilidades de la geofísica de métodos inducidos que estamos hablando, como la sísmica, ha determinado las diferencias, la velocidad de propagación de una onda de tal profundidad
ha llegado a tal profundidad que ha podido delimitar las características del manto, ¿cierto? Del exterior, interior, del núcleo. Entonces, ese no hay como un límite, ¿cierto? Va a depender del método. Claramente el que tiene mayor capacidad de llegar más abajo es el método sísmico, y el que tiene menor es el radiométrico, pero que es más superficial, pero quizá, y el gravimétrico también, o sea, no habría razón, por ejemplo, para irte a hacer una gravimetría dentro dentro de una mina, o sea, cada método tiene su utilidad, su aplicación, su, como su objetivo, ¿cierto? Su objetivo, claro. Entonces, si queremos encontrar profundidad, bueno, necesitamos profundidad para identificar algo, pero ese algo, ¿qué es ese algo? Ese algo es una estructura, entonces vamos con método sísmico. Ese algo es un cuerpo mineralizado asociado a óxido de hierro, entonces vamos con electromagnético o vamos con magnético. Ahora es un cuerpo a tal profundidad, profundo, pero no sé, puedo ir con el radiómetro, porque hay un camino en la mina que me permite ingresar ahí, entonces una galería, entonces vamos con el radiométrico. Entonces, también yo creo que hay que considerar eso. Pero la profundidad máxima es el sísmico, para contestarte así. ¿Qué utilidad da un mapa magnético total, una reducción al polo? ¿Cuál es su diferencia? Pero son eh, correcciones, ¿cierto? Correcciones. Te voy a mostrar aquí el mapa de los mapas magnéticos. Yo tengo uno aquí de corrección al polo, me parece. No, no lo tengo. Bueno, pero ¿cuál es el objetivo de hacer esa diferencia? Hay